Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer una carcasa para esta luz que ya hice hace bastante tiempo. Es una luz LED construida a base de restos de tiras LED de estas que se conectan a 12 voltios. Pues bien, al final en este vídeo conseguí conectar un montón de estas tiras en serie, conectarlo con un puente de diodos y un condensador de filtrado, de tal manera que esto funciona directamente a la tensión de red, sin necesidad de ningún driver o controlador, aparte de una electrónica muy básica. La verdad que es una luz muy fiable, pero tiene un gran inconveniente, y es que tal y como está fabricada de esta manera, pues todos estos contactos que veis por aquí están conectados directamente a tensiones de unos 325 voltios, y es bastante peligroso utilizarla así sin ningún tipo de carcasa o protección adicional. Pues bien, en este vídeo voy a ponerle una carcasa de una manera muy sencilla que va a quedar bastante bien y utilizando productos reciclados de cosas que normalmente tiramos en casa. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a dejaros aquí el enlace al vídeo en donde construí esta luz, por si hay alguien que quiera construirla. La verdad es que lleva bastante tiempo construida y no me ha dado ningún tipo de problemas. Y otra luz muy similar la estoy utilizando ya hace años en una pecera y tampoco ha dado ningún problema, lo cual quiere decir que tiene una fiabilidad bastante alta de funcionamiento. Voy a ponerla en marcha para que veáis cómo funciona. Veis que funciona perfectamente. Ahí veis que tiene un ligero parpadeo. Es la única desventaja que tiene, aparte de que funciona con tensiones altas y que no está aislada de la red eléctrica. Cuando se desenchufa de la red eléctrica, veis que aún queda un poco de energía residual en el condensador, que cuesta descargarse. Incluso si toco las tiras, podéis ver que la resistencia de mi cuerpo hace que las corrientes residuales circulen por los LEDs que quedan por ahí. Pero es un comportamiento totalmente normal debido a que los diodos necesitan un voltaje mínimo para arrancar. De tal manera que con el pequeño voltaje que tiene aquí el condensador, si yo toco, derivo la tensión residual del condensador a los LEDs que quedan y son capaces todavía de encender un poquito. Pero bueno, por esto no pasa nada y además que cuando le pongamos la carcasa todo esto va a quedar aislado. La pregunta que os estaréis haciendo es cómo podemos conseguir una carcasa para este tipo de iluminación. Pues bien, la solución es muy sencilla y es que voy a coger una caja vieja de bombones. Esto cuando lo vi, que lo habíamos consumido en casa, pues me resultó curioso porque más o menos el tamaño de mi luz corresponde con el tamaño de la caja y es un plástico que aunque no es demasiado duro, pues es suficiente como para almacenar todo el circuito en el interior y conseguir el aislamiento que pretendemos. Bien, abro la caja y toda esta parte de aquí la vamos a eliminar. No quiero que se vea la marca de los bombones porque luego podemos tener problemas de copyright y publicidades. Esto simplemente es un cartón que tiene en la parte de atrás. ¿Veis? Todo esto se elimina y queda una caja bastante maja. Viene cerrada con un pequeño celo alrededor, que esto lo voy a quitar. También voy a eliminar toda esta parte de celo que puse aquí, de un celo ancho, que protegía toda la parte eléctrica, que aunque lo puse de manera temporal para evitar tocar los contactos de alimentación de mi bombilla, pues bueno, lo voy a eliminar ahora porque ya no es necesario, aunque como ya digo, pues es una solución un poco chapucera y temporal que hice para esta lámpara. También podéis ver que la silicona térmica que utilicé para fijar el circuito a la placa, pues con el tiempo y las dilataciones y contracciones del propio circuito, pues se ha ido despegando. Así podemos ver las cosas que podemos mejorar en este circuito cuando lo construyáis vosotros por vuestra cuenta. Para que veáis un poco los peligros de estos circuitos, aun cuando ya está descargado y todas las bombillas están apagadas, si yo cortocircuito el condensador, habéis visto cómo ha saltado aquí un pequeño chispazo de la descarga del voltaje residual que tiene el condensador. Esto, en vez de hacerlo con un cortocircuito, que puede llegar a ser dañino para el condensador, lo podéis hacer mejor con una resistencia de bajo valor y haréis la descarga de una manera un poco más segura. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es marcar unos agujeros aquí en el plástico, de tal manera que nuestro circuito va a quedar aquí anclado con unos pequeños tornillos a lo que es la propia caja de plástico. Pongo la placa más o menos centrada y que quede paralela a los laterales de la caja y marco los taladros. En el circuito original ya había tenido en cuenta el hacer estos taladros por si lo tenía que sujetar a algún lado, y en este caso pues nos va a venir perfecto para esto. También vamos a marcar aquí en el lateral de la caja una pequeña ranura por donde tiene que salir el cable. Los tornillos que voy a utilizar son tornillos reciclados de algún ordenador viejo,
veis que son los tornillos que sujetan las unidades de CD y disqueteras, y unos pequeños separadores de métrica 3 que coincide con la rosca de mis tornillos. Esto va a separar la chapa de aluminio unos milímetros con respecto a la caja de plástico, de tal manera que nuestra lámina de aluminio va a quedar suspendida en el centro de la caja de plástico. Hago los agujeros con una broca de 3,5 milímetros. Hacer los agujeros sin apretar mucho la broca, porque aunque este metal es metacrilato y se taladra bien, es muy fino y se puede rajar con facilidad. Ahora con una pequeña hoja de sierra vamos a recortar aquí por donde tiene que entrar el cable. Y el trocito que queda lo cortamos con un alicate. Ahí veis cómo queda la ranura de entrada del cable. Ahora ya tan solo nos queda poner la tornillería y anclar nuestra placa de aluminio a la caja. Vamos poniendo los tornillos y los separadores. No los apretéis mucho para tener juego por si hemos tenido alguna diferencia entre los agujeros marcados y los agujeros reales. Ahora ya podéis poner la placa de aluminio. Los tornillos están un poquito torcidos porque el separador está anclado justo en una zona en la que la caja no está en la parte plana de la parte inferior. Metemos el cable por su lugar y ponemos los dos últimos tornillos. Si nos fijamos, en los separadores quedan un poquito torcidos precisamente por esta parte de aquí que no es plana. Tengo que aflojar los tornillos de tal manera que la placa tenga cierta movilidad y nos permita anclar estos otros anclajes que nos quedan por poner. Este tornillo está un poquito más comprometido por el poco espacio que tenemos con la parte del rectificador de tensión. Bueno, aquí podéis ver ya la placa de aluminio perfectamente anclada. He puesto estos tres tornillos porque el cuarto tornillo, debido a la brida que tiene aquí puesto el cable, pues no me permite meter el tornillo. Pero vamos, no pasa nada. Si os fijáis en esta parte, pues ese separador lo único que va a hacer es que la placa de aluminio quede elevada como el resto de las esquinas de la placa, y en estos otros sitios pues la placa ha quedado perfectamente anclada a lo que es el soporte de plástico exterior. Ya solo nos queda poner la tapa de la caja de bombones y ahora vamos a cerrar con un poquito de celo aquí en los laterales de tal manera que no se pueda abrir fácilmente. Con trocitos de celofán así pegado, no sé cómo los llamaréis en los distintos países. Esto hará que la caja no se abra. Le voy a poner uno en cada esquina. De esta manera esta caja ya no se puede abrir y podremos manejar nuestra luz sin ningún tipo de problemas. Algunos podéis pensar que esto se va a recalentar en el interior, pero realmente esta placa no llega a calentarse más de unos 40 grados y no creo que esa temperatura afecte a esta carcasa. De todas maneras, el que quiera hacer algunos agujerillos por la parte de atrás lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Por la parte de atrás esto nos queda así y aquí si queréis le podéis pegar alguno de estos imanes que son como de goma. Por si lo queréis anclar a alguna superficie metálica, pues directamente cuando lo apoyéis sobre cualquier superficie se quedará pegado. Pero bueno, eso ya cada uno que haga las opciones que considere. Incluso se pueden poner unos velcros adhesivos por la parte trasera. Vamos a encender ahora la bombilla para que veáis cómo queda. De esta manera ya la podemos manejar sin ningún tipo de protección, que no tendréis ningún problema en su manejo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.